de Diálogos 3. Hoy comenzamos una serie de programas aquí en el espacio dedicados al pianista más importante que las nuevas músicas han contemplado en el transcurso de los últimos 15 años. Su nombre, George Winston. Esto que estáis oyendo es parte de la banda sonora de la película Country. Esto lleva por título Home, Casa. Era el año 1984 y Dios le había venido a ver a George Winston y lo convirtió en un pianista de excelencias máximas, de lágrimas convertidas en perlas, de maneras indescriptibles de tocar el piano, de honduras capaces de perforarte como esto que acabamos de escuchar. Para ese año, 1984, Winston había vivido ya lo suyo porque había nacido en Montana en el año 1949 y precisamente el aire helado de las planicies de aquel estado de Estados Unidos han estado casi siempre muy pendientes, muy en la música que Winston ha realizado. Lo que acabáis de escuchar
es parte de la banda sonora de la película Country de Charles Cross. Es una de las maravillas de las que prácticamente nunca se habla en la carrera discográfica de George Winston. Se habla así de los álbumes que publicó a partir del año 80, tales como Otoño, Winter into Spring, es decir, Invierno camino a la primavera, Diciembre, etc. Álbumes que por supuesto irán surgiendo en esta serie de programas aquí en Diálogos 3, pero hoy, si me lo permitís, al mismo tiempo que hablamos de algunas secuencias biográficas de la vida de George Winston, nos vamos a concentrar en dos casi incunables de sus discos. Este Country, del que habéis escuchado este eterno tema titulado Home, compuesto por él mismo, y el publicado inicialmente en el año 1972 bajo el título genérico de Ballads and Blues, es decir, baladas y blues, año 1972. Esta maravilla que acabáis de escuchar comenzó su formación en el piano desarrollándose cual perlita dentro de ostra de esta manera. Qué pasada. Esto que acabáis de escuchar lleva por título Highway Hymn Blues, el himno blues de la autopista, y es uno de los temas que vienen a describir en este álbum del 72 las influencias de Winston. Ya en aquel año, han pasado ya 22 de esta grabación que acabáis de escuchar, estaba muy claro que, independientemente de la capacidad de Winston para profundizar en el propio alma de las músicas que quería interpretar, había una cualidad innata en su manera de interpretar que era algo así como el toque personal e intransferible, la elegancia. Una elegancia que se deja sentir en lo fluido de las notas, en la manera que tiene de percutir con los dedos en el piano, en definitiva, de crear su propio estilo. Winston, que partiendo de lo que acabáis de escuchar, llegó con el transcurso del tiempo a lo que iniciaba el programa de hoy como pieza maravillosa, pues había comenzado su andadura musical muy temprano en su vida, nacido, como os he dicho, en el 49. Hoy, como hemos dicho, nos introduciremos en temas biográficos y habrá ocasión la semana que viene, sábado y domingo, de profundizar en diciembre, en otoño, los álbumes seminales de este artista. Pues como decimos, nacido como había sido en el año 1949, pues resulta que le pilló el rock and roll justamente ahí en medio, ¿no? Con 14, 15 años, 13, años 60, con 11, 12 años, Winston escuchaba a una serie de músicos que hacían música instrumental dentro del rock. Y yo cuando he sabido esto, con el paso de los años siempre he sonreído. A mí me pasaba prácticamente lo mismo. Winston escuchaba la radio en Florida, que fue a donde se trasladó después de haber vivido en Montana, y allí siempre solía esperar una franja horaria que se solía producir unos minutos antes de que llegase la hora. ¿Qué era lo que pasaba en las emisoras que ponían rock and roll en los años 50, 60 en Estados Unidos? Pues que para ajustar la programación siempre sobraba 1 o 2 minutos hasta llegar a la hora exacta. A la hora exacta se ponían noticias. Y para ajustar ese minuto y medio, 2, los programadores de la radio de aquellos tiempos en Estados Unidos siempre echaban mano de las instrumentales. Canciones que el rock ha dado, realmente maravillosas algunas de ellas. Las instrumentales que influían en George Winston pues son todo un dechado de perfecciones y a mí se me hace la boca agua cada vez que leo los nombres. Floyd Cramer. Floyd Cramer fue un pianista de música country que tuvo en el año 60 un éxito tremendo titulado Last Date, es decir, la última fecha. Luego, por orden así de aparición, George Winston cita a los Ventures, a los Venturas. El famoso tema instrumental de los Venturas titulado Walk Don't Run, Camina no corras,
se ha convertido con el paso del tiempo, en su escasa andadura de 2 minutos, en una de las aportaciones más jugosamente frescas y maravillosas de la historia del anciano rock and roll. Luego Winston señala como influencia a un grupo inmarcesiblemente bello surgido de las profundidades de Muscle Shoals, Alabama. El grupo se llamaba Booker T y los MGs, es decir, Booker T y los MGs, que tuvieron grandes éxitos en su momento, en los años 60. Cebollas Verdes, posiblemente Green Onion sea el tema más conocido que haya quedado de ellos. Y luego cita como influencia a uno de los más grandes instrumentalistas de la época, que hizo toda su carrera en Atlantic Records y que convirtió al saxo en instrumento esencial. Era un hombre que acompañaba prácticamente a todas las figuras del Atlantic de aquel entonces, los Coasters, los Drifters, etc., y se llamaba King Curtis. Así pues, ese fue el caldo de cultivo, esos grandes instrumentalistas de la época del primer rock, salvajes, grandes, originales, con una fuerza primigenia que le calentaba a uno prácticamente desde la punta de la nariz a la punta del dedo gordo de cualquiera de los pies. Eso fue lo que sirvió de caldo de cultivo a la primera carrera, por así decirlo, al primer contacto con la música de George Winston. Os repetimos los intérpretes, muchos de ellos no os dirán nada porque han pasado muchos años, pero yo os puedo asegurar que son realmente extraordinarios. Floyd Kramer, los Ventures, Booker T and the MGs y King Curtis. Tornamos a la película Country. Esto que estáis oyendo es una pieza compuesta por el propio Winston, al que Dios había venido a ver en aquel año 84, titulada Sunday, Domingo.
Así que si alguien os dice que encuentra una copia de este disco titulado Country, salid corriendo y haceros con ella, porque el disco es del año 84, es la banda sonora de una película, y aquí hay una serie de temas compuestos por el propio George Winston, del que iremos desgranando estas maravillas, porque como os hemos dicho, en el año 84 a Winston le había venido Dios a ver, y entonces todo lo que tocaba prácticamente lo convertía en arte de primerísima clase. Habría, sin embargo, que seguir viendo de dónde procedía esa manera de hacer cosas. Lo que estáis escuchando en el disco country es el resultado de un trabajo, de una afición, de un sentimiento que tarda años en cristalizar en cosas determinadas. Tras esos grandes de la música instrumental, del rock, tales como Floyd Kramer, los Ventures, etc., que os he nombrado antes, había artistas, sobre todo del campo del ritmo y blues, que tenían influencia sobre el señor Winston, el inevitable Ray Charles, y estaba otro cantante absolutamente maravilloso, que murió, por cierto, de un tiro en la habitación de un hotel, llamado Sam Cooke, que provenía de ese eterno campo del que tantos cantantes americanos provienen, que es la música gospel, es decir, coros de iglesias cantando allí, siempre hay algún chico que destaca poderosamente y que después se mete o se metía en algún grupo que hacía armonías vocales, etcétera, etcétera. Cook estaba en un grupo que se llamaba los Soul Stirrers y con el paso del tiempo tuvo enormes éxitos. Chain Gang fue uno de los primeros, etcétera. Este era el ambiente musical en el que George Winston realizaba sus aproximaciones musicales. Hasta que un día conoció al hombre que para mí le ha cambiado de manera más rotunda de la que él incluso es capaz de distinguir. Se trata de John Fahey, el guitarrista. Fahey o John Fahey. Luego le preguntaremos al señor Winston qué es lo que opina sobre cómo se pronuncia este nombre, la manera de hacer las cosas. Fahey es un guitarrista que en un momento determinado se va al Mississippi, se mete allí en los pueblos de los alrededores, Clarksdale, etc., ¿no? A Fahey, por ejemplo, le pasa una historia realmente fascinante, y es que llega a un pueblo de estos de los que estamos hablando, en donde parece que el tiempo no pasa, y pregunta por un cantante que él cree que está muerto, que es Mississippi John Hart. Y en el hotel donde él está le dicen que hay allí en el pueblo un señor muy mayor que se llama John Hart, que está de almacenero en un almacén de maderas a las afueras de la ciudad, que a lo mejor es el mismo. Fahey, lógicamente, piensa que Mississippi John Hart, que es un bluesman que ha grabado hace literalmente docenas de años, en los años 20 había grabado, estamos en el año 64 aproximadamente, para que os hagáis una idea. Pues va rápidamente al almacén de maderas y allí hay un señor en la puerta, muy mayor, sentado en una silla desvencijada y tal, en medio de un sol atorrante, sol de plomo, pleno verano de la parte baja del río Mississippi. Pregunta, ¿es usted John Hart? Sí, sí, soy John Hart. ¿Usted es Mississippi John Hart? Sí, sí, yo soy Mississippi John Hart. A la sazón, Mississippi John Hart tenía 74 años. Usted fue el que grabó en los años 20, pin, 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 le da una serie de nombres, y el otro señor allí sentado tranquilamente con el sombrero puesto le dice, sí, sí, fui yo. ¿Usted todavía toca la guitarra? Bueno, en algunos bautizos y en algunas bodas toco la guitarra y tal, pero la verdad es que lo he dejado prácticamente y tal. Usted, a ver, vamos, venga conmigo y tal. No, pero es que yo no salgo de aquí hasta las 6 y tal. Bueno, pues ¿a qué hora? A las 6. Pues quedamos en tal sitio, quedan los dos. Y en el ínterin, mientras el señor Mississippi John Hart termina su turno de trabajo, John Fahey se hace con una guitarra por allí, lo lleva a la habitación de su hotel y le dice, ¿puede usted tocar un poco? Y el señor de 70 y tantos años coge la guitarra y empieza raca, 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 como si no hubiese pasado un día, contaba John Fahey al respecto de esto. Bien, pues ese personaje tiene influencias grandes sobre lo que realiza George Winston. Influencias que pueden quedar marcadas en esta prístina versión de un tema propio
en el que junto con Winston al piano está Darrell Enger al violín, Mike Marshall en la guitarra y Steve Schaefer a la percusión. Si notáis que falta el imperial Michael Martin con el contrabajo, os tengo que decir que no hace falta porque el bajo lo lleva con el propio piano George Winston. Esta es otra de las canciones de la película Country. Bien, pues para llegar a eso, primero tuvo que surgir esto.